Las elecciones de medio término acá en la capital de la República marcaron una fuerte tendencia a la alternancia en varias de las alcaldías capitalinas. Vamos a conversar al respecto sobre cómo se ha desarrollado, digamos, la administración de las alcaldías de la capital, ahora con muchas de ellas en manos de la oposición, y también qué puede significar esto de cara a la sucesión en la jefatura de gobierno del próximo año. Lo conversaremos con Lía Limón, alcaldesa en Álvaro Obregón. ¿Qué tal, Lía? ¿Cómo estás? Pascal, qué gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia. ¿Qué significó, para retomar lo que estaba yo comentando, qué significó para la conformación de fuerzas en la capital, la correlación de fuerzas en la capital, las elecciones del 2021? Bueno, como bien señalas, en el 2021 hubo un gran cambio en la correlación de fuerzas en la capital, porque la oposición ganamos la mayoría de las alcaldías. No solo ganamos 9, sino que además en alcaldías como Xochimilco, por ejemplo, pues nos quedamos a 1,000 votos. Gustavo Madero también quedó muy cerrada. Entonces, eso, la verdad es que pues eso significó un cambio muy importante en la ciudad y también una enorme complejidad, porque también eso generó que el gobierno de la ciudad, al menos así lo cuento desde mi experiencia, Ujú. se radicalizara en su momento. No es el caso hoy con Martí Batres, pero sí lo fue con Claudia Sheinbaum, y constantemente embistiera contra los alcaldes de oposición. Eh, Creo que es una persona a la que vivir en democracia le cuesta trabajo, y constantemente pues también nos limitara de manera muy marcada y muy clara en recursos. Digo, por darte un ejemplo claro, con cifras, el año pasado el sistema de aguas de la Ciudad de México invirtió en Iztapalapa 800 millones de pesos. En Álvaro Obregón no llegó ni a 80. Digo, para ponerte un ejemplo claro y Sí. contundente. Entonces, eso fue un reto brutal, pero también, pues digo, habemos quienes sabemos enfrentarnos a retos y quienes estamos acostumbrados a enfrentarnos a retos y a enfrentar la adversidad, y ese ha sido mi caso en Álvaro Obregón. Ujú. Una alcaldía muy compleja, con complejidades, por ejemplo, que competen al gobierno de la ciudad y que no ha atendido, como el tema y al gobierno federal, como el tema de barrancas, eh, y ríos, presas contaminados, ¿no? Que Ujú. son cuestiones que les tocan a ellos y no las atienden. Y bueno, pues me las he tenido que ver Se sola, pero desbordó una presa, ¿no? Se derrumbó, corrígeme si lo digo mal, la cortina de una pequeña presa ahí ¿Fue en Álvaro Obregón o fue eh, en otra alcaldía? mira, en Álvaro Obregón no llegamos al desbordamiento. Lo que sí fue muy grave es, mientras más se solvan las presas, Sí. en época de lluvia sucede algo que no es desbordamiento, pero que se llaman aguas broncas. Ujú. ¿Qué quiere decir? Pues que se va llenando y las aguas empiezan a saltar afuera de la presa, Ujú. sin desbordarse, pero sí saliéndose agua, ¿verdad? Y por otro lado, cuando los colectores están asolvados, que eso fue lo que nos pasó en Atlamaya, Sí. eh, cuando los colectores están asolvados, pues el agua no fluye, y sucedió en Atlamaya lo que había sucedido hace muchos años, en 1992, Ujú. que fue pues que llegó hasta los 5 metros de agua, Sí. saliendo el agua evidentemente por las coladeras, porque no habían desasolvado. Nosotros ya habíamos mandado oficio pidiendo la atención y pidiendo el desasolve, y no lo habían hecho, y bueno, pues llegó, y porque una vecina además nos lo había dicho. Ajá. Entonces, pues fue un tema, pues sí, por supuesto, grave y delicado. En el lado del río Becerra, también el río Becerra tuvo una modificación del cauce del agua, Ujú. desbordando las paredes de los taludes del lado del río, también por contaminación y basura. Es decir, temas muy complejos, porque es una alcaldía sumamente compleja. Se desgajan los taludes, por ejemplo, en Sí. época de lluvias, etcétera. Compleja pues la relación, ¿no? Con el gobierno central. La verdad sí Ujú. ha sido difícil, y bueno, yo lo lamento, porque yo creo que uno, cuando llega al cargo, Ujú. su chamba es trabajar con todos en beneficio de la ciudadanía. Ujú. La verdad es que a mí así me hubiera gustado, y bueno,
decirte que pues también eso refleja el temor que tienen porque por la enorme posibilidad que hay de que en 2024 ganemos esta ciudad. Quería preguntarte de eso porque parecía estarse construyendo en torno de Xóchitl Gálvez una candidatura con muchas posibilidades de ganar la Ciudad de México, cosa que, digamos, sería un hito porque el mismo grupo político la ha tenido durante muchísimos años. Y ahora que Xóchitl Gálvez pues ha tenido, digamos, una participación exitosa, tan es así que pues, ganó el proceso interno del Frente Amplio buscando la presidencia de la República, ¿tú todavía ves esa posibilidad de que la capital pueda ser ganada por parte de la oposición? Sí, mira, bueno, primero la verdad es que reconocer a Xóchitl, porque Xóchitl fue muy valiente y muy generosa en subirse a un proceso presidencial que pinta mucho más complejo que lo que pintaba la capital. Es Sí. decir, muy ganada, ¿no? Y hoy se enfrenta a una contienda que yo estoy segura que le va a salir bien porque a Xochitl le salen bien las cosas porque las hace con el corazón, pero es una contienda compleja, ¿no? Es una contienda mucho más difícil que lo que tenía en la ciudad, por lo tanto su acto fue de enorme valentía y de enorme generosidad y de amor hacia México, porque la verdad es que estoy convencida de que por eso lo hizo, y ahí sí mi ovación, todo mi apoyo y todo mi reconocimiento. Y por eso creo que le van a salir bien las cosas, nos van a salir bien, porque es una mujer que pone el corazón, que pone la fuerza y que pone mucha valentía. En la ciudad, en efecto, nos quedamos sin nuestro mejor gallo para la ciudad, que sin duda era ella, que nos llevaba pues 15 puntos a todos y tal, ¿no? Claramente tenía una ventaja pues muy contundente. Y por lo tanto, pues la candidatura se tiene que construir cuidando la unidad. Me parece muy importante decirlo, es fundamental cuidar la unidad. Por eso, pues es muy importante, digo, primero construir y tejer fino entre todos los que somos alcaldes y todas las fuerzas políticas y distintos actores, no solo alcaldes, que participamos en esta ciudad. Segundo, pensar en el mejor perfil, en el mejor candidato, la mejor candidata, y construir esa candidatura, por supuesto, en unidad y en un método que nos haga sentir cómodos a los distintos actores. ¿Semejante al que acaba de hacer el Frente Amplio por México? Pues mira, no nos hemos sentado a discutir este tema, no nos hemos sentado a platicar este tema porque primero estábamos esperando lo nacional. Yo no quiero adelantarme, pero creo que esa es una posibilidad, es decir, creo que una posibilidad es un método similar al que se dio a nivel nacional. También existen otras alternativas, pero creo que lo más relevante es que todos nos sintamos sumados y todos nos sintamos integrados y todos nos sintamos, pues, sobre todo quienes hemos levantado la mano, pues con la posibilidad de ser tomados en cuenta y de que se analicen posibilidades, perfiles, posibilidad de crecimiento, ¿no? Positivos y negativos y demás, y salir todos unidos, pues me parece a mí importantísimo, porque además, la verdad, Xóchitl necesita en la ciudad una candidatura fuerte. Xóchitl necesita no ser ella quien empuja a la ciudad, sino que quien contienda por la ciudad sume y ayude. Eso es lo que yo creo y me parece muy importante decirlo, y lo digo, por supuesto, que a mí me interesa y tengo ¿Tú estás puesta la mano para buscar esa candidatura? Mira, como me la pongan, bailo. Al final gobierno la alcaldía más grande de oposición, ¿verdad? Álvaro Obregón es la tercera alcaldía más grande de la ciudad después de Iztapalapa y Gustavo Madero, y la más grande que gobernamos en la oposición. Entonces, ahí sí lo digo, pues como me la pongan, bailo, ¿verdad? Tengo con qué, tengo experiencia, tengo pasión por el servicio público, tengo resultados en Álvaro Obregón. A mí me entregaron una alcaldía hecha a pedazos, eso no te lo dije en un principio, pero eso fue lo más complejo que enfrenté, y he logrado darle la vuelta y ser de las alcaldesas mejor evaluadas. Soy todoterreno porque además no solo gobierno la tercera alcaldía más grande y la más grande de oposición, gobierno una alcaldía que es sumamente contrastante. Creo que la alcaldía más contrastante de esta ciudad. Entonces, pues sí, tienes por un lado la zona de San Ángel y tienes por otro lado colonias que, digamos, están pues en franca marginación, ¿no?
Mira, voy de San Ángel a Santa Fe y en medio todo. Sí. Bueno, Hasta pueblos tengo en Álvaro Obregón, exactamente. pueblos con tradiciones, con usos y costumbres. Entonces, pues eso me ha permitido allegarme más de la realidad de este país, de aprender a resolver problemas complejos que tienen que ver con las distintas realidades de este país. Y por eso creo que tengo con qué y sigo levantando la mano. Y yo, por mi parte, pondré mi parte para contribuir a la unidad, sin duda, Luz. Pues Lía, estoy seguro que vamos a seguir hablando del tema y te agradezco mucho estos minutos. Un gusto saludarte y quedo atenta. Gracias, Lía Saludos a Limón, todos. alcaldesa en Álvaro Obregón, demarcación política de esta capital, del poniente de esta capital.